Maribel usó la brujería para vengarse. La luna colgaba alta en el cielo. Su luz lechosa apenas penetraba en la espesa niebla que envolvía a la pequeña ciudad de San José. Maribel, una mujer de mirada intensa y de pasos decididos, cruzó el antiguo puente de madera que conducía a las afueras del pueblo, llevando en la mano un saquito de color negro que le había dado Margarita, la curandera del pueblo. Aunque Margarita se autodenominaba curandera, todos sabían muy bien que su fuerte era otro. Margarita era una bruja negra que hacía todo tipo de trabajos, rituales y sortilegios. De vez en cuando ayudaba a alguno que otro de curarse de dolencias, incluso curaba el mal de ojo. Pero su fuerte eran los trabajos de brujería. Todo comenzó unos meses antes, cuando Maribel había descubierto, por chismes y comentarios que se susurraban en el pueblo, que su esposo Diego la estaba traicionando con Leticia. Leticia era una de las maestras del pueblo, una joven de unos 25 o 26 años, de cabellos negros y de una figura muy bonita. Leticia había llegado al pueblo recientemente. Era una chica muy agradable y era muy querida tanto por los alumnos como por los padres. Parece que todo comenzó cuando Diego llevaba a su hijo menor a la escuela. Aunque Leticia no era la maestra de sus hijos, decían que se habían encontrado alguna vez en uno de los pasillos de la escuela y que desde ese momento Diego había quedado prendado de la chica. Al principio Leticia puso resistencia, pues sabía que Diego era casado y a ella no le gustaba hacer ese tipo de cosas. A ella no le interesaba romper hogares. Pero la vida tendría otros planes, y Diego, con su insistencia, logró conquistar a la chica. Las cosas entre Diego y Maribel no iban nada bien. Maribel era una mujer fuerte, de un carácter un poco difícil. Le gustaba que las cosas fueran hechas a su manera. Era impositiva y se sentía un poco superior a Diego, pues la fortuna familiar la había heredado ella de su familia. Trataba a Diego prácticamente como un sirviente, y el hombre se cansó de todo aquello. Ya estaba listo para dejar atrás aquellos malos tratos y tener una vida nueva. Lo único que le detenía eran sus hijos. Él no quería dejar a sus pobres hijos con aquella dura mujer. Cada vez que ella los corregía, él intervenía para suavizar las cosas, pues él no quería que hiciera sentir mal a los chicos. Y ella siempre le decía lo mismo: ustedes van a ser unos inútiles, igual que su padre. Así que cuando Maribel escuchó los comentarios del pueblo, primero los ignoró, pues pensaba que su esposo no tendría la hombría para hacer algo de aquello. Pero con los días los comentarios crecían, y ella misma se encargó de seguir al esposo, pues él había cambiado un poco. Ahora su rutina era diferente. Así que una tarde lo siguió y lo vio entrar a casa de la profesora. Así que ahora comenzó a tomar en serio las habladurías de aquella gente y comenzó sus averiguaciones. Ahora era ella quien llevaba a los chicos a la escuela, y un día se encontró a la salida del colegio con una de las pocas amigas que tenía. La amiga le puso al día con el último comentario del pueblo. Al parecer, Leticia estaba esperando un hijo de Diego. El golpe fue devastador para Maribel. Maribel no podía creer que aquella mosca muerta de Leticia se hubiese atrevido a tanto, a esperar un hijo de su propio esposo. Esa tarde, cuando Diego llegó a la casa, Maribel lo había estado esperando como una fiera, y cuando lo tuvo enfrente lo confrontó con la información que tenía. Diego, tranquilo, no negó nada. Solamente le dejó hablar y le dijo que descargara su furia, como siempre. Allí volaron las ofensas, las faltas de respeto, y por último le dijo que recogiera sus cosas y que se largara de su casa. Diego le respondió que a eso venía exactamente, a recoger sus cosas y a largarse de allí. Que ya no podía vivir más con ella, que era insufrible, que se podía quedar con todo su dinero, a ver si ese dinero le podía cambiar la vida y hacerla una mejor persona. Y deseándole lo mejor, agarró unas cuantas cosas y se marchó de la casa. Diego se fue a vivir con su nueva pareja, mientras se resolvía toda aquella situación del divorcio. Diego comenzó a ver cómo Maribel estaba constantemente parada en la esquina de la casa donde vivía con Leticia.
Aquellos ojos negros profundos le perseguían a donde iban. Diego comenzó a sentirse un poco incómodo con aquella situación. Así que un día se llenó de valor y la confrontó. Le dijo que todo aquello había sido culpa de ella, por sus malos tratos, por las faltas de respeto y por creerse superior a todos. Ahora estaba pagando por su mal comportamiento. Que lo dejara en paz, que ya no quería nada con ella y que dejara de vigilarlo. Que siguiera adelante con su vida y que se buscara a alguien que la hiciera feliz. Aquello solo enfureció más a Maribel, quien le dijo que por encima de su cadáver, él iba a ser feliz con aquella mujer. Que en menos de 3 meses, ella estaba segura que él volvería, pidiéndole regresar a la casa. Diego solamente esbozó una sonrisa, dio media vuelta y salió caminando. Ese mismo día, Maribel fue a ver a la bruja Margarita. Y le contó a la bruja lo que ya la bruja sabía, pues la bruja tenía muy buenos informantes en el pueblo. Y aquello, sin lugar a dudas, se había convertido en la sensación de la ciudad, pues nadie hubiese pensado que el sumiso Diego se fuera a atrever a traicionar a su esposa. Cierto era que toda la gente de la región tenía un gran respeto por aquella mujer. Y más que respeto, era una sensación casi rozando el miedo. La bruja le dijo que estaba dispuesta a ayudarla. Le dijo que se asegurara de traer unas prendas de vestir del esposo y algo que le perteneciera a la chica. También tenía que recoger polvo de la tierra donde la chica hubiese pisado para robarle la sombra. Que de los otros ingredientes ella se encargaría. Maribel hizo una petición especial a la bruja. Ella no quería que hubiesen otros descendientes de su esposo en esta tierra que no fueran sus hijos. El hijo de Leticia y Diego no podían nacer. La bruja estuvo de acuerdo y le dijo que se encargaría de todo aquello. Mientras tanto, Diego y Leticia hacían una vida normal. Diego, por primera vez, tenía una vida, una casa, una familia. La vida que no había podido tener antes con aquella mujer. Maribel pronto se encargó de que Diego perdiera su empleo. Incluso trató de mover sus influencias para que Leticia también fuera echada de la escuela, pero no lo consiguió. Cuando llegó el día, Maribel le llevó las cosas que había pedido Margarita para hacer el conjuro en contra de la nueva pareja. Margarita le pidió que entrara al cuarto donde tenía los altares. En cuanto entró, le llamó la atención la oscuridad de la habitación. Sintió un olor verdaderamente desagradable. Allí la bruja puso todas las cosas encima de un altar. Amarró muñecos con ropas interiores, bautizó los muñecos, encendió velas y rezó sobre aquellos elementos y después los echó en una bolsa negra que le entregó a Maribel. Maribel debería enterrar aquella bolsa en el cementerio antes de que amaneciera, y así lo hizo. Pasaron varias semanas y todo seguía igual. Maribel incluso pensaba que la bruja le había estafado. Un domingo vio a Diego con su nueva pareja paseando por la plaza del pueblo con los propios hijos de Maribel. Ella entró en cólera y le dijo a sus hijos que la acompañaran, que nunca más volverían a ver a su padre. Diego trató de razonar con ella y le explicó que solamente estaba llevando a los niños a tomar un helado y que Leticia lo estaba acompañando. Que le gustara o no, Leticia era su nueva pareja y que iba a estar en la vida de sus hijos. Aquello fue como decirle la peor ofensa a Maribel. Maribel agarró a los niños por los brazos y siguió caminando con ellos. En aquel momento, Diego supo que si quería ver a sus hijos, tendría que ser a través de una orden judicial. Aquello entristeció mucho a Diego. Estuvo incluso varios días sin comer y se le veía muy deprimido. A la semana siguiente, mientras Leticia trabajaba en la escuela, se le presentaron los dolores de parto y fue llevada inmediatamente al hospital. Diego iba muy feliz, camino al hospital a recibir a su nuevo hijo. Pero cuando llegó, encontró la triste noticia de que su hijo había fallecido durante el parto. La noticia fue devastadora para Diego. La tristeza de tal vez no volver a ver a sus hijos, más la muerte de este que estaba por nacer, fue un golpe que su cuerpo no resistió. Diego sufrió una isquemia que le paralizó la mitad derecha del cuerpo. Apenas podía hablar y perdió completamente sus funciones motoras. Leticia
Aunque sintió mucho la pérdida de su hijo, ahora sabía que tenía que ocuparse de Diego, y era importante que ella lo ayudara en su recuperación. En las tardes, muchas veces, Leticia se sentaba en el portal de la casa con Diego, para que se distrajera y tomara un poco el fresco. Incontables fueron las veces que Maribel pasó frente a la casa, sonriendo, disfrutando del mal que le había hecho a su ex esposo. Aquel comportamiento de Maribel afectaba mucho a Leticia, pero no podía hacer nada. Solo tener paciencia y confiar en Dios para que Él le hiciera justicia. La gente del pueblo, al ver las dificultades que estaba pasando Leticia, comenzaron a ayudarla, pues ella era muy querida, era una persona buena, y la gente decía que ella no se merecía lo que estaba pasando. Algunos sospechaban que la mano de Maribel estaba detrás de todo aquello. Poco a poco, Diego se fue recuperando hasta que ya estuvo bien. Pero por algún motivo comenzó a sentir un rechazo por Leticia. Ya las cosas no estaban igual. Inexplicablemente comenzó a pensar en Maribel todo el tiempo. No paraba de pensar en ella. Incluso pasaba por su cabeza regresar a su lado, regresar a su antigua vida con sus hijos. Y para sorpresa de todo el pueblo, un domingo en la tarde vieron a Diego sentado junto a Maribel y a sus hijos en la primera banca de la iglesia, donde se acostumbraban a sentar cada vez que iban a misa. La noticia se regó como pólvora en el pueblo. Nadie daba crédito a aquello. ¿Cómo era posible que Diego hubiese vuelto con aquella mujer y hubiese dejado a Leticia? Leticia, destruida por todo aquello, decidió irse del pueblo y dejar atrás todo aquello. Maribel estaba feliz, pues una vez más había ganado. Como siempre, o al menos eso creía, había logrado hacer su voluntad. Pero poco le duraría la felicidad. Maribel tenía una propiedad a las afueras del pueblo, que tenía varias hectáreas de tierra. Allí había un viejo pozo que muchos años atrás se había usado para el regadío de los cultivos. El pozo estaba tapado con unas planchas de madera para evitar que se cayeran allí animales o personas. El hijo mayor de Diego y Maribel estaba jugando con los hermanos en las inmediaciones de aquel pozo. Los chicos decidieron correr la tapa y dejarlo abierto. Allí comenzaron a tirar piedras y a escuchar el eco. Cuando estaban en medio de esta actividad, respondieron al llamado de su madre para ir a almorzar. Después del almuerzo, los chicos se acostaron a dormir la siesta como era costumbre. Maribel y Diego también se acostaron a descansar. El hijo mayor no dejaba de pensar en el pozo y fue hasta allí a jugar, dejando a sus hermanos dormidos. Cuando se despertaron, Maribel y Diego fueron a ver a los chicos para despertarlos y prepararlos antes de regresar a la casa en la ciudad. Para su sorpresa, faltaba el hijo mayor. Le preguntaron a los hermanos dónde estaba el chico, pero ellos no supieron responder. Dijeron que cuando despertaron, ya él no estaba en la cama. Maribel le pidió a Diego que saliera a buscarlo, que tal vez estaba jugando afuera, pero no lo encontraron por ningún lugar. Toda la familia y algunos de los trabajadores de la hacienda salieron a buscar al chico por todo el terreno. Cuando ya estaba por oscurecer, uno de los peones casi se cae en el pozo, y horrorizado vio cómo la tapa que protegía la boca del pozo estaba quitada. Alumbró con su linterna y, para su sorpresa, vio el cuerpo del chico que flotaba allí, boca abajo, en el fondo del pozo. Inmediatamente dio la voz de alarma. Todos vinieron al pozo y todos se encontraron con la misma terrorífica escena. Varios intentaron bajar, pero no podían. La madre y el padre estaban deshechos y tuvieron que ser llevados a la casa. Los hermanos lloraban. Aquello era un completo caos. 20 minutos después llegaba la policía y el cuerpo de bomberos. Los peones que se quedaron allí y Juan, el más chico de los trabajadores, decía que veía como una sombra negra abrazaba el cuerpo del niño. Decía que aquello parecía un ente demoníaco. Pero desafortunadamente, él era el único que lo veía. Los demás solo veían el cuerpo inerte y sin vida del niño flotando en aquella agua negra. Finalmente, los bomberos lograron recuperar el cuerpo del niño
y como todos imaginaban, ya estaba fallecido. Aquello causó una gran conmoción en el pueblo. No hubo un alma que no fuera al funeral. Y pronto se comenzaron a esparcir los rumores que aquello tal vez había sido culpa de Leticia, que Leticia se había vengado por todas las cosas que Maribel le había hecho. Y también se comenzó a esparcir el rumor de que había algún tipo de sombra o ente maligno que había ahogado al niño. Juan, el trabajador de la finca, le había dicho a todos en el pueblo lo que había visto. Y aunque los otros trabajadores de la finca lo negaban, la gente le creyó a Juan. Después de aquello, Maribel no volvió a ser la misma. Perdió la cordura. Iba por las calles del pueblo diciendo sin cesar: un hijo por otro. La gente eventualmente dedujo que aquello había sido un castigo por el mal que ella le había hecho a Leticia. La gente del pueblo dedujo que ella había hecho algo para que Leticia perdiera a su hijo, y por consiguiente, lo mismo que había matado al hijo de Leticia, también mató al de ella. De Leticia nunca más se supo, y Diego terminó sus días cuidando a Maribel. Eventualmente se supo lo que Maribel había hecho, pero Diego ya no podía abandonarla a su suerte, pues también tenía sus hijos y Maribel no podía cuidar de ellos. Y esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. También quería agradecerle a todos ustedes que nos dieron sugerencias para lugares en México para poder ir para el Día de Muertos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.